Está silenciada, Vilma. ¿Vilma? ¿Patricia? Está silenciada, no se está oyendo nada. Muy bien. Cordial saludo, les damos la bienvenida en nombre de la Gran Fraternidad Universal que tiene su sede mundial en Caracas, Venezuela y presencia en aproximadamente 22 países. Esta es una semana muy importante para la institución, pues estamos rindiendo un homenaje al fundador, el doctor Serge Reynaud de la Ferrier, en su natalicio. En Colombia, el Consejo Ejecutivo, con la participación de sus sedes de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, ha organizado una semana cultural y precisamente hoy es el cuarto día de este homenaje en el cual participa la sede de Cúcuta con la conferencia Plutón, la fuerza silenciosa que da forma al destino humano, a cargo de Carolina Fernández. Carolina es astróloga helenista, practicante de yoga y de meditación vipassana. Carolina Fernández se dedica por completo en la actualidad a la astrología y lo hace desde el año 2014, desempeñándose como asesora, conferencista, tallerista y se dedica también a la organización de seminarios. La conferencia para hoy tratará los tránsitos de Plutón que marcan el espíritu de los tiempos en el 2023. Veremos cómo empezará un nuevo ciclo de aproximadamente 20 años, con el nuevo Zeitgeist que se explorará en esta charla. Este Zeitgeist es el espíritu, la energía que prevalece o caracteriza un tiempo, que caracteriza una época. Antes de darle la palabra a nuestra ponente de hoy, recordemos que los micrófonos van a estar inactivos a partir de este momento hasta el final de la exposición. Una vez termine, quienes quieran participar directamente, vamos a abrir los micrófonos para que lo hagan. Igualmente, durante la charla pueden ir enviándonos al chat todas sus inquietudes en el momento en que lo deseen. Bueno, muy bien, profesora Carolina, bienvenida. Gracias al Consejo Ejecutivo de Bogotá, de la Gran Fraternidad Universal, por el espacio, por la oportunidad de compartir. Y saludos a todos pues, los que están presentes. Voy a hacer aquí unas cositas. Bien, y vamos a compartir la pantalla para empezar esta conversación. Vamos a hablar hoy, como ya nos adelantó Patricia, acerca de Plutón en Acuario. Plutón es un tránsito, o sea, los tránsitos de Plutón, que es un planeta tan lento, es un planeta que se demora 248 años en dar la vuelta al zodiaco, o sea, 2 siglos y medio en dar una sola vuelta al zodiaco. Lo que la Tierra o nosotros hacemos en un año, que le damos la vuelta al Sol en un año, a todo el zodiaco, Plutón lo hace en 2 siglos y medio, 248 años. Entonces, los tránsitos de este planeta, que se demoran aproximadamente 20 años en cada signo, son bastante trascendentales y marcan el espíritu de los tiempos. Por eso hablamos del Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo. Ya vamos a ver más adelante un poquito sobre eso. Entonces, hoy vamos a explorar un poco los arquetipos de este momento en el que estamos al borde del cambio entre casi 15 años de Plutón en Capricornio, porque Plutón tiene una órbita rara, excéntrica, no es elíptica irregular como la de los demás planetas, entonces es más redonda y se demora en algunos signos más, en otros signos menos. No siempre son 20 años exactos en cada signo. En este caso empezamos con Plutón en Capricornio en el 2008, cuando empezó en Occidente el colapso económico, la crisis económica, y estamos terminando prácticamente el año entrante, 2023, va a ser una mezcla porque Plutón va a pasar algunos meses en Capricornio, otros meses en Acuario, luego vuelve a Capricornio,
Y ya será a partir del 2024 cuando entre de lleno en Acuario y ya comience esos 20 años, que sí van a durar 20 años más o menos exactos hasta el 2044. Entonces, hoy pues vamos a través de esta conversación a explorar un poco lo que podemos estar viendo ya en nuestro mundo, simplemente que vamos a afinar la mirada, porque todos vemos las cosas que pasan, pero hay que aprender a mirar con la mirada de los arquetipos, la mirada arquetipal, y entender qué es lo que está pasando. Esta es una cita que está acá, de repente no se pueden leer muy bien, pero es una frase en realidad de Star Trek. No sé si ustedes conocen esa serie, El viaje a las estrellas, se llamaba en español, por lo menos en estos países, en donde hay un cyborg, un personaje, me refiero a la Star Trek original, a la viaje a las estrellas original, no a la moderna. Y en una de esas, uno de ellos dice una frase de, quizá en algún momento podamos trabajar unidos como grupo y funcionar como individuos. Esto refiriéndose a la Confederación Galáctica, ¿no? De todos los planetas, propio pues de esa serie. Pero es una frase muy acuariana porque realmente es como el objetivo de lo que nos va a enseñar en últimas quizá Plutón en Acuario, ¿no? Trabajar como grupo, Acuario es el signo de las comunidades, pero funcionar como individuos sin perder la individualidad, porque Acuario también es el signo de lo excéntrico y de lo original. Entonces no se trata de trabajar o funcionar en masa, como colectivo en masa, sino aprender a trabajar en comunidad siendo individuos funcionales. Entonces, esta manera de introducción. También, pues, es muy importante recordar que no solamente Acuario es importante porque Plutón va a entrar en Acuario. Hay varios niveles o capas de ciclos, ciclos macro, ciclos más pequeños y más pequeños, que están a la energía de Acuario en el planeta, desde la procesional, que es un ciclo, y esa es una historia para otro día, porque hoy no vamos a hablar de las eras, pero sabemos que a partir del siglo pasado, más o menos a mitad de siglo, estamos ya entrando de lleno en la era de Acuario. Estamos todavía, las eras duran 2160 años aproximadamente, 2 milenios. Entonces, el periodo de transición debe demorar un par de siglos y estamos todavía en ese par de siglos de transición, ya acercándonos más hacia meternos de lleno, porque la transición empezó ya hace un buen tiempo. Entonces, Acuario por eso también es un signo importante. No vamos a hablar hoy de la era de Acuario, vamos a hablar del tránsito de Plutón en Acuario, y hago la diferencia porque aunque la energía de Acuario es la misma, y lo que vamos a conversar aplica para las dos cosas, Plutón es un planeta y transita por los signos del zodiaco, que no son propiamente las constelaciones. No vamos a entrar en esa diferencia técnica en este momento, pero sí vale hacer la salvedad, porque los signos del zodiaco van en un orden, o sea, de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, el orden zodiacal, y las eras van en otro orden porque hacen referencia a las constelaciones como tal, y el signo es la proyección de esa constelación en la eclíptica, es una abstracción mental de las constelaciones. Entonces, por eso hago la diferencia. Pero la esencia de Acuario es la misma, la que vamos a ver. Admitir a las personas que están llegando. Es la misma. Entonces, bien, vamos a comenzar. Y como dije antes, esto comenzó hace décadas, el proceso Acuario no es nuevo, y me refiero no a la era, me refiero en realidad a lo que antecede al ciclo de Plutón en Acuario, ya desde los 90s, incluso un poco antes. Tuvimos en esos 90s a los 2000s varios tránsitos acuarianos importantes. 90 al 90 estuvo transitando Saturno Acuario, como ahorita. Del 95 al 2003 estuvo Urano en Acuario. Urano ya es un planeta transpersonal, se demora 7 años en cada signo, activó muchas cosas en ese momento. En Acuario, el Internet, toda la era del Internet surgió en esos años precisamente. El boom, mejor dicho, aunque se haya inventado antes el Internet o la semilla, pero en esos años fue que explotó todo el boom de la World Wide Web o la WWW. Del 98 al 2012 tuvimos a Neptuno en Acuario, que fueron unos 14 años. Neptuno se demora unos 14 años en cada signo.
Entonces ya venimos pues de décadas desde los 90 y los primeros 2000 con Acuario muy activa. Y actualmente, entonces, tenemos a Saturno en Acuario, Saturno en Acuario. Júpiter también entraron prácticamente el mismo día, Júpiter y Saturno, y se unieron, tuvieron una conjunción histórica el 21 de diciembre el 20 de diciembre por ahí, del 2020 en Acuario, y pasó todo el 2021, Júpiter en Acuario. Y ahora en el 2023, como dijimos antes, entra Plutón en Acuario. Entonces, esto para hacer un repaso como de los signos que ya han ido activando, los planetas, perdón, y ciclos que ya han ido activando la energía Acuario en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Vamos a hablar de esto hoy. Esto es como el índice temático de lo que vamos a mencionar. Vamos a hablar de los arquetipos y del Zeitgeist, o el espíritu de los tiempos. Vamos a hablar de Plutón y cómo funcionan los planetas exteriores. Vamos a hablar del arquetipo de Aquarius o el aguador. También vamos a mencionar el eje Cáncer-Capricornio, porque Plutón está todavía en Capricornio, le quedan 1 año y medio, vamos a decir, en Capricornio, y está haciendo un tránsito largo en este signo. Y vamos a hablar del eje Leo-Acuario, que es el eje que se va a activar con Plutón en Acuario. Y por supuesto, obviamente, vamos a hablar de Plutón en Acuario a través de todo esto, ¿no? Entonces aquí empezamos con esta pequeña cita de una mujer, Toni Morrison, ella es Nobel de Literatura, una mujer con varios planetas en Acuario en su mapa natal, por cierto. Y ella dice, el destino del siglo XXI dependerá de la posibilidad de un mundo compartible. Quiero que sostengamos esa idea ahí en la mente porque nos engloba mucho de lo que vamos a ir viendo, ¿no? La posibilidad de un mundo compartible. Hablamos acerca de que Acuario es un signo de comunidad. Acuario es el signo de las comunidades, pero también de los individuos y de la excentricidad. Entonces, hay que ver cómo cada quien dentro de su individualidad logra un balance para poder compartir este mundo y poder darle rumbo a ese destino del siglo XXI y de la nueva era en general, no solamente del siglo XXI, sino de los siglos por venir. Aquí entonces vamos a ver dos pensamientos, dos textos cortos de dos autores muy relevantes. Está Jung, donde nos habla en esta cita en particular, nos dice, la pregunta decisiva para la humanidad es, ¿la humanidad está en relación con algo infinito o no? Solamente si conocemos que aquello que realmente importa es el infinito, podemos evitar fijar nuestro interés en las futilidades que carecen de importancia. Esta frase es interesante porque es una pregunta que todos deberíamos estarnos haciendo en este momento histórico en el que venimos saliendo de un proceso en el que nos pararon el mundo a todos y en donde estas preguntas son válidas, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestros intereses y objetivos personales y cercanos y a corto plazo están en relación con ese infinito, con esa posteridad? Esta frase me recuerda mucho, por ejemplo, una historia que quizás una historia para otro día, los micrófonos, una historia para otro día, pero igual quiero hacer mención a ella, y es, hay unos pueblos indígenas al norte de Estados Unidos y de Canadá, de América, los iroquíes. Iroquí es el nombre que le dieron los colonos, pero tienen otro nombre y esa historia quizá la contemos en otra charla. El caso es que ellos fueron 5 naciones, bueno, son porque están activas todavía, 5 naciones indígenas que antes de la colonización, o sea, antes del descubrimiento de América, habían creado una confederación de naciones con una gran ley de la paz. Ellos lograron la paz a través de un proceso bien interesante de estudiar cómo lo hicieron, y lograron en esa confederación hacer unas leyes, son como 172 leyes que rigen a ese pueblo iroquí para mantener la paz por siglos y siglos. Entonces, una de esas leyes, no vamos a hablar de ellas ahorita, pero una de ellas me recuerda a esto que dice Jung, porque esa ley dice que la decisión que tomen los jefes
del consejo que rige esas naciones, tiene que tomar en cuenta a las 7 generaciones futuras, el impacto que esa decisión va a tener sobre las próximas 7 generaciones. No están pensando a corto plazo, no están pensando en el bien inmediato, no están pensando en el bien personal. Son pueblos o naciones que tienen en cuenta la continuidad de la especie y esa relación de su humanidad con el infinito. Entonces, por eso es que relaciono esta frase de Jung con esa historia de los iroquíes, que además esa constitución que tuvieron esos pueblos iroquíes sirvió de inspiración para la constitución que hicieron después los americanos. O sea, la constitución de Estados Unidos toma algunos puntos como referencia, no todos, ojalá hubiera tomado ese, pero por lo menos sí algunos puntos los tomó de esa constitución indígena. Entonces, pues es una pregunta válida en este momento, ¿no? ¿Hasta qué punto mis objetivos personales, mi interés personal está alineado con el infinito? Y cuando decimos infinito, quizás es una palabra muy abierta, pero se refiere a un final, a un fin mayor, al destino del mundo y al destino de la humanidad, no solamente a mi destino personal. Y este otro autor que se llama Salman Rushdie, que él es Salman Rushdie, él es de ascendencia hindú, pero es como musulmán y también premio Nobel de Literatura, y él escribe esto que es muy propio de este momento, aunque lo escribe hace tiempo, ¿no? Dice, y cuando uno vive en un momento bisagra de la historia, tal como nosotros, un momento en el que todo está en flujo, todo está cambiando a una velocidad inmensa, cuando el futuro está en juego y nubes negras se precipitan sobre el sol, cuando hay plagas y dragones sueltos por el mundo, entonces se hace esencial admitir que las viejas formas no servirán. No servirán porque todo debe ser reinventado. Todo. La cita es más larga y es mucho más bonita, pero la resumí un poco en esto. O sea, le quité unas partecitas. Entonces, eso es lo que nos plantea esta entrada, este portal hacia la era de Acuario en pleno. Y es el hecho de que hay que admitir que las formas antiguas, tanto sociales como económicas, como políticas, como filosóficas, no están ya sirviendo, porque hay que reinventarnos un mundo que es un mundo del futuro. Como es del futuro, no lo hemos vivido y hay que inventarlo. Todo tiene que ser pensado de nuevo. Entonces, hablando de Seiges de los tiempos, podemos hacer una pequeña comparación entre la energía de Júpiter y Saturno en Acuario, que entraron, bueno, ellos, Júpiter y Saturno, en ciclos que marcan aspectos, reglas por particular. En diciembre del 2020, estos dos planetas se unieron en Acuario, en el grado C de Acuario, iniciando un periodo de 200 años donde el elemento aire, que es un elemento relacionado con lo social, con el pensamiento, con el intelecto y obviamente con la comunicación, queda como primordial, queda en vigencia máxima y va a darle forma a la vida social y al destino social de la humanidad. La última vez que el elemento aire estuvo activo de esta manera fue hace 800 años, con el tema de la imprenta, no la imprenta de los chinos, pero sí el tema de la masificación de la literatura impresa en Europa. Entonces, de eso ya hicimos otra clase que está ahí en el canal de la Gran Fraternidad Universal, pero interesante pues que este espíritu de los tiempos nos está hablando acerca de Saturno y Júpiter en Acuario, marcando el destino social y cultural del mundo. Pero Plutón va más allá. Plutón no solamente se refiere al espíritu del tiempo social o colectivo, sino habla de la profundidad evolutiva, del proceso evolutivo de la humanidad, porque Plutón es un planeta transpersonal. Júpiter y Saturno son planetas sociales, son planetas que el ser humano puede ver con sus ojos a simple vista en el cielo, son visibles, no necesitamos un telescopio para mirar a Júpiter o a Saturno, brillan como una estrella, quien sabe y conoce los puede identificar en el cielo en cualquier momento si están visibles en ese momento. Mientras que Plutón no, Plutón únicamente es visible a través de un telescopio. Y el tema de que Plutón esté más allá del límite humano, de visión humana, Plutón, Urano, Neptuno, todos los transpersonales, hace de estos planetas, o sea, tienen una fuerza mayor que no solamente es personal, que tiene que ver con lo inmenso, con el destino del mundo.
Entonces, si Júpiter y Saturno nos hablan del tiempo y de la historia y de los hechos históricos, Plutón nos habla de lo mítico, érase una vez, de las historias míticas que van más allá del tiempo y de la historia y de los hechos como tal y que se refieren a los arquetipos. Plutón, Saturno y Júpiter están en sintonía con el mundo externo, con el mundo social, económico, político, mientras que Plutón está más en sintonía con el mundo interno, con el desarrollo evolutivo no solo de la persona, sino de la conciencia colectiva en un tiempo dado. Saturno y Júpiter tienen que ver con el ego, Plutón en Acuario, o Plutón en general, tiene que ver con el alma, mientras que estos tienen que ver con la conciencia. Plutón trabaja en el reino del inconsciente. Sabemos que la conciencia es la punta del iceberg, el 1%, y el 8%, 99% del inconsciente. Y Plutón tiene que ver con esas actividades. Júpiter y Saturno son el relato histórico, los casos, los hechos, mientras que Plutón en Acuario nos habla de la historia del algo. Y aquí puse la referencia al Mago de Oz porque podríamos decir que Júpiter y Saturno son Kansas. No sé si conocen la historia del Mago de Oz, esta niña Dorothy que vive en Kansas y viene un tornado y el tornado se la lleva y luego ella se agarra a su perrito que se llama Toto. Y cuando pasa el tornado y ella vuelve a tocar tierra, ella le dice a Toto una frase que es histórica y la frase es: oh Toto, esto no es Kansas, esto ya no es Kansas, en inglés, ¿no? This isn't Kansas anymore. Entonces, esto ya no es Kansas, es cuando uno se da cuenta y dice, ok, esto ya es distinto. Y yo creo que todos, ella cae en el reino de Oz, del Mago de Oz, donde están las brujas Esmeralda y bueno, en fin, la ciudad Esmeralda. Pero el tema es que Plutón tiene más que ver con esa otra realidad, ¿no? Y en este momento es como que todos nos estamos dando cuenta, después de estos 2 años colectivos de pandemia, que esto ya no es Kansas, esto no va a volver a lo que era y el mundo está cambiando irrevocablemente, ¿no? Entonces, hay un imperativo cósmico hacia el cambio, hacia la era de Acuario, hacia la energía de Acuario, y eso es lo que estamos explorando. Aquí hay esta frase de Audin que dice: somos vividos por los poderes que pretendemos entender. Cuando nos quedamos en esta parte, en lo social, en la mente, en el ego, creemos comprender cosas y así estamos ahorita casi todos, ¿no? ¿Para dónde va la economía? ¿En qué hay que invertir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En fin, ¿no? Estamos queriendo o pretendiendo entender ciertas cosas que al final nos están viviendo a través de nosotros. Mientras que Plutón tiene más relación con esta frase, que son las fuerzas que silenciosa e inescrutablemente dan forma al destino humano, a las naciones e incluso al universo físico. Tienen que ver con el ADN, con la estructura del universo como tal. Y son silenciosas e inescrutables. Ellos no están en las noticias, pero está pasando de fondo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los arquetipos que anteceden a Plutón en Acuario, que son los que estamos viviendo en este momento, Plutón en Capricornio. Plutón y Saturno se unieron en Capricornio a comienzos del 2020. Fue icónicamente algo que marcó el inicio de la pandemia y de todo este proceso que llevamos viviendo ya 2 años. Y es el arquetipo del anciano. Capricornio es y Saturno también son el arquetipo del anciano, y es un arquetipo que está en el aire. Entonces aquí quise hacer un repaso por la cultura popular, porque la cultura popular, el cine, los libros, lo que está pasando en el mundo, por eso les decía, uno tiene que aprender cómo activar un poco la mirada arquetipal, a mirar el mundo y captar el clima de menos y unir los cabos, o sea, mirar con mirada crítica, no solamente quedarnos en la noticia o en la película o en lo que pasó, sino entender eso como parte de un proceso mayor. Todas esas expresiones artísticas, culturales, sociales, son fruto de algo que es el proceso evolutivo colectivo, del proceso evolutivo de la humanidad. Pues cuando uno mira que hay un arquetipo que se repite, uno dice, ok, aquí hay algo se está repitiendo porque algo tenemos que mirar. Y Plutón y Saturno en Acuario, con Plutón tantos años en Capricornio, Plutón tantos años en Capricornio, pues ese arquetipo del anciano está llegando como a su culminación desde el 2020 para acá. Ahí, por ejemplo, surgió esta película con Anthony Hopkins, The Father, o El Padre, donde él es un viejito. Esta otra película, Nomadland, que habla también de personas mayores,
Es muy Acuario esta película, por cierto. Habla del arquetipo en Capricornio en cuanto que son personas mayores, pero son nómadas, son personas que viven hacia la periferia de lo que es el status quo. Entonces, interesante que la vean sin espolear, sin dañarle a nadie pues la historia si no la han visto, pero es muy interesante. Por ejemplo, este señor Tom Jones, que es de Reino Unido, sacó un álbum. Lo curioso es que él tiene 80 años. Un álbum en Reino Unido el año pasado que llegó al número 1 en las listas. Y es el primer hombre tan mayor que llega al número 1 en las listas. Él es cantante de toda la vida y es personaje público. Sin embargo, pues que un hombre de tanta edad, 80 años, llegue al top, al ranking, pues es interesante, ¿no? Igual también está este personaje que seguramente algunos recuerden, William Shatner, era actor, pues, bueno, sí, fue actor en esa serie Star Trek. De hecho, aquí está con el uniforme de Star Trek. Y actualmente tiene 90 años y el año pasado viajó al espacio, convirtiéndose en el hombre de mayor edad que llega al espacio, en uno de estos vuelos que hicieron estos millonarios que están ya probando, ¿no? Cómo es salir al espacio. Luego está este libro que también salió el año pasado de esta doctora Shanna Swan, perdón. Ella es médico epidemiológica y especializada en reproducción y el libro se llama Countdown, cuenta regresiva, y en parte habla acerca de cómo está disminuyendo drásticamente el conteo de espermatozoides a nivel colectivo. O sea, hay menor posibilidad de reproducción en este momento de la humanidad por varias razones que ella menciona en su libro, pero eso también habla de la edad. Fíjense, o sea, ¿cuándo baja normalmente el conteo de espermatozoides en un hombre? Con la edad mayor, cuando se hace mayor. Entonces, todo esto son cosas que nos hablan de los arquetipos del anciano, de la edad, de los ancestros, de los abuelos, ¿ok? Y son parte del clima colectivo. O sea, no es que sea algo trascendente cada una de estas cosas, pero todas juntas nos hacen ver, aquí hay un patrón que se está repitiendo, y es el patrón de ese Plutón y Saturno en Capricornio, la energía Capricornio. Capricornio es un signo de tierra y es un signo yin, o sea, de polaridad pasiva, donde las cosas tienden, o la humanidad, cuando hay mucha influencia de Capricornio, tendemos a recibir pasivamente lo que sucede. Plutón en Capricornio empezó en el 2008, y hemos ido recibiendo y aguantando el colapso del sistema económico, tal como lo conocemos, que está al borde, pasivamente. Pero ahorita con el cambio a la energía Acuario, ya no es pasivo. Acuario es un signo yang, es un signo de polaridad positiva o activa. Entonces ahí es donde vamos a ver realmente el cambio. Ya se está viendo, ya hay obviamente iniciativas que están reaccionando. No me refiero a las protestas o las manifestaciones, me refiero a propuestas reales como la descentralización, las criptomonedas, etcétera, que están reaccionando ante ese colapso, pero que van a ir aumentando en fuerza, en presencia y en cantidad en los próximos años. Saturno, como dije, también rige Acuario. Saturno rige a los dos signos, rige a Capricornio y rige a Acuario. Plutón va a entrar en Acuario, pero hay que ver saber qué es Acuario, tenemos que ver quién es el regente de Acuario. En la astrología, para quienes no conocen mucho el tema astrológico, cada signo tiene un planeta que es regente, un planeta que es como el encargado de la energía de ese signo. ¿Okay? Y Saturno es el regente o el encargado de Capricornio y de Acuario. En la astrología moderna se le atribuye a Acuario también la regencia de Urano, pero Urano, como ya vimos, es un planeta transpersonal, entonces no descarta la regencia primaria de Saturno, que es un planeta que está al alcance de nuestra vista y de nuestra conciencia, por lo tanto. Y como ya vimos que Saturno es la conciencia del anciano, el mundo actualmente refleja esa conciencia, más allá de las manifestaciones culturales con las películas que acabamos de ver, o los temas, los libros, etcétera. Asuntos de salud, demencia, pérdida auditiva, pérdida visual, agotamiento, todos estos son síntomas que podemos asociar con la edad, la tercera edad o la senectud, ¿sí? Pero actualmente en el mundo, hasta los más jóvenes hoy en día están pendientes de sus síntomas de salud. Eso no es, desde hace 2 años para acá, cada que cualquiera estornuda, uno está
estornudé, me dolió un poquito la cabeza, me sentí esto acá, me sentí esto allá, o sea, todos parecemos viejitos, todos estamos pendientes de nuestros achaques y síntomas por un proceso colectivo que estamos viviendo, pero es algo que está presente en nuestras mentes más que antes. La demencia, pues, o sea, no estoy diciendo que estemos todos locos, pero realmente uno mira las noticias y es imposible no pensar el mundo está loco, o sea, hay cosas que son, o sea, el hecho de que el planeta se esté acabando y sigamos usando estas tecnologías que acaban cada vez más al planeta, eso es demencia. O sea, el hecho de que sabemos lo que va a pasar y seguimos igual usándolo es una locura. Y es el mundo, por donde lo miren, hay locura. Pérdida auditiva. Acá, hoy en día la gente no escucha. Los videos en las redes sociales tienen que ser de 30 segundos, de 15 segundos, porque la gente no tiene un spam de atención más alto para escuchar más. Entonces, podemos decir que hay como una pérdida auditiva colectiva en el sentido no que no hoy, o sea, incluso realmente, ¿no? El tema de los audífonos y todo eso, hay estudios que dicen que las generaciones nuevas tienen menos capacidad auditiva, pero hablando metafóricamente, también hay una pérdida de escucha, de la capacidad de escucha y lo mismo de visión a futuro. Nadie sabe bien qué va a pasar, no sabemos para dónde vamos, no podemos hacer planes a largo plazo. Hay una, o sea, estamos en el aquí y el ahora, en el presente, no en el buen sentido de estar en el presente, y los objetivos a corto plazo y mi interés personal porque no sabemos para dónde va el resto, ¿no? Y un agotamiento colectivo. De eso vamos a hablar ahorita más adelante con el tema de la gran renuncia. Entonces, Saturno es el límite. No, a veces la gente cuando estudia astrología o estudia Saturno en su mapa natal dicen, es que Saturno limita, pero es que Saturno no limita, Saturno es el límite, es la frontera. Entonces, vamos a suponer que este es el límite, es la muralla, ¿ok? Saturno en Capricornio es lo que está de ese límite para adentro, hacia el centro. Es decir, Saturno en Capricornio encierra y resguarda lo que está en el centro. Es la muralla que resguarda la ciudad, por ejemplo. Es la piel que nos hace límite a todo lo que está dentro de nuestro cuerpo. Mientras que Saturno en Acuario sigue siendo el mismo límite, pero Acuario, o sea, en Acuario Saturno es lo que está de ese límite para afuera, hacia la periferia. Por eso Acuario es lo excéntrico, Acuario es la vanguardia, es lo novedoso, lo que nadie ha mirado de esa forma antes, es lo original, porque no está centralizado como en Capricornio, que se encierra, es yin, es hacia adentro, es el elemento tierra, Capricornio, sino que Acuario es aire, es expansivo y es lo que está de la muralla para afuera. Creo que eso nos ayuda a comprender un poquito más la esencia de Saturno en esos dos signos que son, no veo acá lo que está escrito, que son dos signos regidos por el mismo planeta. Entonces, actualmente hemos alcanzado un límite, arquetípicamente es el punto donde nos detenemos. El límite, ¿dónde es? Donde ya no pasas, hasta ahí llegas, porque ese es el límite. Y actualmente nos detuvieron el mundo a todos como colectivo o sea, en estos últimos 2 años, metafóricamente hablando. Al principio fue bastante literal, el mundo estaba quieto, literalmente. Entonces llegamos a ese punto donde la energía Capricornio, Acuario, Saturno está muy presente y es ese punto donde nos detenemos no para quedarnos estancados y morirnos, no, pero sí para hacer un cambio, para dar un salto cuántico evolutivo, ¿no? Este es un poema, un fragmento de un poema de Emily Dickinson, muy hermoso, donde ella dice, es la hora del plomo. Si se la sobrevive, es recordada como quien soportó niveles glaciales, frío al principio, luego aturdimiento, después dejarse ir. El plomo es el metal asociado a Saturno, precisamente, por eso escogí este fragmento de este poema de Dickinson. Y es un elemento que no permite ver, es lo que se usa, por ejemplo, para protegerse de los rayos X en las radiografías. Y estamos en este momento, quizá, donde hay una especie de pesimismo colectivo. O sea, no estoy hablando de que Plutón en Acuario vaya a ser pesimista, para nada, pero estamos viviendo ese momento como de pesimismo colectivo y tenemos que entender la razón, entender el porqué, de dónde surge, como esa especie de melancolía. Aquí está, este es un grabado de Alberto Durero, que se llama Melancolía y es un ángel que está así en posición mirando como el reloj. Tiene mucho simbolismo, está muy chiquito ahí, obviamente no lo vamos a analizar hoy, pero es
una obra de arte que es muy simbólica, tiene muchos símbolos por todas partes, y vale la pena pues que en otro momento, con otra conferencia, se analicen estas cosas, pero igual me representa simbólicamente la energía de este momento tan saturnino en Capricornio todavía. Acuérdense que todavía Plutón está en Capricornio. Entonces todavía la energía de Capricornio está muy alta. Venimos además de muchos años con Plutón en Capricornio, es como acumulado, ¿no? Y vamos a dar el salto hacia Acuario, que es bastante diferente. Entonces dijimos antes que Plutón es un planeta transpersonal, un planeta exterior. Y puse este goldfish, este pececito acá, porque cuenta un cuento, que un señor que tenía un pececito tenía que lavar la pecera, y para lavar la pecera llenó la bañera grande del baño, y volcó al pececito en la bañera para ponerse a lavar la pecera mientras tanto. Y cuando se dio cuenta, el pececito estaba nadando todavía en círculos del tamaño de la pecera, aunque tenía la bañera a su disposición. Él estaba tan acostumbrado a la pecera que lo contiene que no nadaba en tamaños más grandes. Entonces, eso es un poco la diferencia entre Saturno y los planetas interiores. Son la pecera, es lo que nos contiene, es el límite de nuestra conciencia visible, del ego, de la parte consciente exterior. Y Plutón y los transpersonales, Urano, Neptuno y todos los planetas que estén más allá, van más allá de eso, son el inmenso ser. ¿El mío? Ya lo retomamos. Ok. Es imposible contener las energías inmensas de los planetas exteriores, estrechos confines de la vida personal. Esa es una de las razones por las cuales Plutón no rige solamente un tránsito personal, sino el destino de la humanidad. Plutón, Urano, Neptuno hablan de los destinos colectivos, y también por las cuales los planetas transpersonales en la astrología tradicional no se toman como regentes, porque son muy lentos, y los planetas tradicionales hacen mejor la función de regentes que los transpersonales, sin descartar que el arquetipo pueda estar relacionado y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Plutón en Acuario, estamos hablando ya del plano de lo colectivo, y cada uno de nosotros vivimos en ese mundo colectivo, y obviamente nos relacionamos con el mundo y la cultura, y somos humanidad también. Entonces obviamente nos afecta a cada quien a nuestra manera, pero tenemos que mirarlo desde una perspectiva mayor, como que hacerle un zoom out al asunto, salirnos del zoom para mirar la cosa más en panorámica. Plutón es más que poder. Plutón, o sea, mucha gente relaciona a Plutón con el poder. Por ejemplo, Plutón en Capricornio, es que los poderes políticos, ahí hay otro micrófono abierto, es que los poderes políticos, es que la corrupción, los poderes económicos, sí, todo eso muy bien, se relaciona un poco con Plutón, pero Plutón va más allá. Plutón es un planeta tan pequeño, pero a la vez tan poderoso y tan potente, ¿no? Que tiene que ver con lo que es infinitamente pequeño, lo microscópico, y lo infinitamente grande, lo macroscópico. Y es ese puente como agujero de gusano mini que puede hacer el salto entre lo invisible y lo visible, ¿ok? De hecho, mitológicamente es el rey del inframundo, que es lo que no se ve, es el inconsciente, y Hades tiene un casco muy famoso, que de hecho sale en una película de estas de Disney mitológicas, en donde cuando Hades sale, el personaje sale del inframundo, se pone el casco para hacerse invisible. Entonces, Plutón tiene que ver con eso que es visible e invisible, o sea, macro y microscópico. Rige además los combustibles fósiles, por eso esta cita de John Donohue, que dice: tu muerte te hará permanentemente invisible. La muerte y la invisibilidad son temas de Plutón. Esta frase es totalmente plutoniana. Él rige los combustibles fósiles aquí en el planeta Tierra, o sea, el petróleo y todos los combustibles que salen del centro de la Tierra. ¿Y qué son los combustibles fósiles si no son restos de muertos? Literalmente, ¿no? Rige también las riquezas y los tesoros, tanto físicos y reales de la tierra, como los del alma, a nivel psicológico. Ya psicológicamente hablando, habla de eso.
Un diamante cristaliza con presión y temperatura constante por siglos y siglos hasta que se hace diamante. Es carbón hecho diamante, cristalizado. Entonces, por eso habla de esos procesos de transformación y transmutación para llegar al máximo de brillo y de cristalización y de pureza. Entonces, Plutón rige todo, las inmensidades de la profundidad y de la sombra, así como la liberación y el Sahasrara Padma, el chakra corona, que tiene que ver con la unión con Dios, con el infinito, con el universo. Entonces, hay que entender a Plutón en esos extremos. Generalmente nos quedamos en una sola parte de Plutón, que es la intensidad, el dolor, el poder, la sombra, pero no lo vemos en su totalidad, que es mucho más grande, ¿no? Tiene la toxicidad de los venenos, pero también la inmensa fertilidad. Y esta es una pregunta abierta que pueden hacerse a sí mismos o no y tratar de responderla o no. ¿Cómo nos imaginamos cada uno Plutón en Acuario? Quizá el tema de la charla pueda crear expectativas en cuanto, porque nos encantaría, obviamente, a mí me encantaría ir a esa charla, donde me dijeran, esto va a ser Plutón en Acuario. Pero la realidad es que lo único que podemos hacer es mirar cómo ha sido Plutón en Acuario en el pasado para tener una referencia, porque obviamente no va a ser igual, no estamos como humanidad en el mismo estado de conciencia que cuando la Revolución Francesa o cuando la Revolución intelectual con Copérnico, que fueron puntos donde Plutón estuvo en Acuario, pero en el momento alguna revolución va a haber, eso es seguro. ¿Cuál? Bueno, de aquí para adelante tenemos que imaginarla, tenemos que también usar nuestro poder creativo de imaginación, porque también nosotros estamos llamados a darle forma a este nuevo ciclo. Acuario es el ser humano, Acuario es el signo que dentro del zodiaco no está regido por ningún animal ni ninguna criatura mítica, es un humano, es el aguador. Entonces, como seres humanos tenemos el poder también de imaginar el futuro, de reimaginar el futuro, imaginar el nuevo mundo, y es válido, ¿no? Entonces también en este momento, sin miedo y con su totalidad, Plutón en Acuario, ¿qué podrá hacer? Se los dejo como pregunta abierta para más adelante cuando quieran ir haciendo esa visión y ese trabajo de crear esa nueva realidad. Y hablando ya del aguador o de Acuario, hablamos de Plutón, vamos a hablar de Acuario, ¿ok? Vimos precisamente que Sagitario y Capricornio, que son los signos anteriores a Acuario, son regidos o están representados en el zodiaco más bien por criaturas míticas. Sagitario en un principio por el centauro, mitad hombre, mitad caballo, y Capricornio por la cabra con cola de pez o con el unicornio, que también son símbolos de Capricornio, que se han usado para representar a Capricornio. Son signos que están en el punto del solsticio sur. A ver, esto aquí quizás nos metemos un poquito con astronomía y muy brevemente, sin entrar en astronomía, con el puntero voy a tratar de dar la idea. Y es que en el movimiento astronómico de la órbita eclíptica, que tiene una inclinación, porque el eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio, no es un eje derechito a 90 grados o 0 grados con el eje cósmico, tiene una inclinación. Ustedes si lo ven en los mapamundis siempre ponen el mapamundi inclinado, 23 grados y medio es la inclinación. Entonces la órbita, desde el punto de vista geocéntrico, si nos paramos en la Tierra, el Sol es el que hace la vuelta, sabemos que es al revés, pero desde el punto de vista geocéntrico, el Sol tiene un momento en que llega a su punto de declinación sur máximo, porque esa órbita está inclinada, no está paralela al centro. Entonces, cuando el Sol llega a ese punto máximo al sur, donde no puede descender más, es en ese punto del solsticio de Capricornio, que es invierno para el norte, verano para el sur. Es en diciembre, el 21 de diciembre. Ese momento el Sol llega a ese punto máximo de descenso, que representa simbólicamente la oscuridad. Para el norte es literal porque es la noche más larga del año en el hemisferio norte, pero no es tan así para el sur. Sin embargo, cuando los antiguos hablaban de esta oscuridad, no se referían a la oscuridad real de solamente el hemisferio norte, sino simbólicamente al punto en que el Sol no puede descender más y tiene que empezar a subir. Por eso es el nacimiento crístico también. Ahí ya nos meteríamos con las religiones y todo lo demás, pero sin entrar tan allá, simplemente que esa simbología ha estado siempre presente en la humanidad a través de las culturas y las religiones, y tiene que ver con ese despertar de la conciencia para empezar el ascenso. Entonces,
Estas criaturas de Sagitario y de Capricornio podemos decir que son imaginarias o míticas porque en la larga noche nada es literal. En la noche entramos en ese reino del inconsciente. Pero también Acuario nos reconecta con esa fuente de vida que es el agua, pero no el agua literal porque es un signo de aire, sino es el Amrit o es el néctar de los dioses o el prana o la energía vital, porque es el signo que comienza el ascenso, que comienza la subida después de que ya bajamos lo máximo hasta Capricornio, vivimos el solsticio y empezamos el ascenso hasta el siguiente solsticio, que es el de Cáncer, donde comienza otra vez la bajada. ¿Ok? No sé si así se entiende un poco más claramente, sin entrar tan en astronomía, pero se refiere a ese proceso de declinación astronómico de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, Acuario también, al ser ese signo que comienza la subida, tiene que vencer la inercia, y por eso esta cita aquí de la Eneida, de Virgilio, el poeta Virgilio del siglo I, donde él dice, bajar al inframundo es fácil, día y noche las puertas de las sombrías, pero remontar tus pasos, volver a subir al aire superior, ahí está la lucha, ahí reside la labor. Entonces Acuario es un signo activo, es un signo yang, es un signo de potencia, porque necesitamos remontar, empezar a remontar hacia esa subida astronómica, pero también psicológica y simbólica de la bajada que fue Capricornio, ¿no? Sagitario, Capricornio y todos los signos anteriores. Saturno, signo que se opone al Leo, y el Saturno rige, como es el planeta que está visiblemente más lejos del Sol, los antiguos no veían, o sea, conocían los arquetipos de los otros planetas, a los otros planetas. Entonces Saturno se le otorgó la regencia de los dos signos que están rigiendo las luces. Por ejemplo, Cáncer rige a la luna, es la luz de la noche. Y Capricornio, que está enfrente de Cáncer, es regido por Saturno. Saturno se opone a la luna. Y el Sol rige a Leo, es la luminaria mayor, y Acuario, que es el signo opuesto a Leo, está regido por Saturno. Por eso Saturno rige esos dos signos, porque son los dos signos que se oponen a las luces. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que las luces, el Sol y la Luna, representan el centro. El Sol es el centro del sistema solar, la Luna es el centro psíquico, relacionado también con la luz, y la Luna centraliza. ¿Quién no voltea a ver cuando hay luna llena? Aunque la hemos visto toda la vida. Uno no deja de admirarse y sorprenderse con la belleza de la luna llena, es un punto que centraliza. Cáncer, que es el signo de la luna, es la madre que centraliza la familia. Entonces es la energía matriarcal que une al clan, que une a la tribu, o que une a la familia, al hogar. Y Saturno está ubicado en los signos de la periferia, sobre todo en Acuario. Ya vimos que Saturno es el límite. El límite hacia adentro es Capricornio, pero el límite hacia afuera es Acuario. Entonces, en los próximos 30 años, 20, 25, Plutón en Acuario, nos vamos a acercar bastante al borde, hacia ese borde de la periferia. Y hablando del centro y la periferia, el Sol, que centraliza, ya vimos que es el centro del sistema solar, también tiene una corona. Y esa corona es como la periferia del Sol. Y ya sabemos de una corona que nos dio una iniciación colectiva, que no voy a decir el nombre por si esto se sube a YouTube para evitar la censura, pero que fue pues la causa de la pandemia, ¿no? Entonces, también por ahí está presente incluso en la palabra el arquetipo. Acuario nos da una perspectiva excéntrica o lejos del centro. Carl Jung nos habla, fíjense que Carl Jung es de Sol en Leo, fue de Sol en Leo ascendente Acuario, o sea, él tenía activo ese eje Leo y Acuario. Y él habló mucho acerca de la diferenciación psicológica o el desarrollo de las diferencias. Pero el centro no permite que haya ese desarrollo de las diferencias, porque el centro une todo en un solo punto y centraliza. Por eso Acuario, que está en la periferia, es el signo donde es posible la diferencia, donde es posible disentir, donde es posible que cada quien tenga su punto de vista y donde todas las opiniones son buenas si son sinceras, como diría Renaud de la Ferrière, el fundador de la Gran Fraternidad Universal. Esta autora, Toni Morrison, que la vimos al principio, Premio Nobel de Literatura,
una mujer afroamericana que tuvo que luchar mucho en muchos aspectos, no solamente por el tema de la raza, también el feminismo y en su industria. Creo que fue la primera mujer afroamericana en ser jefe editorial. No me acuerdo ahorita la historia, la pueden googlear, está en Wikipedia. El caso es que ella escribe esto en su discurso del Nobel y me pareció acuariano a la 10.000. Y fíjense que ella tiene el Sol, Mercurio, Saturno en Acuario, o sea, es una mujer bastante acuariana en su constitución de su mapa natal. Y ella dice, me paré en el borde y lo reclamé como centro y dejé que el resto del mundo se moviera hacia donde yo estaba. O sea, qué poderosa esa frase. Me paré en el borde, en la periferia, Acuario, y lo reclamé como centro. O sea, ella, la individualidad en Acuario, cuando uno se centra en uno mismo, uno genera un centro también. Y ese centro atrae, aunque sea hacia la periferia. Entonces, esto es relevante cuando hablemos ahorita de cómo mantener el balance en Acuario entre el centro y la periferia, porque son dos puntos esenciales. No podemos decir el centro es malo o la periferia es mala. Las dos son partes naturales del todo y tenemos que integrarlas. Y ella nos está dando la perspectiva acuariana. Me paré en el borde y lo reclamé como centro. Y cuando uno crea un centro, el centro atrae. Entonces el mundo se movió hacia donde ella estaba y por fin, finalmente, después de tanta lucha y trabajo, tuvo su reconocimiento, su premio Nobel, sus Pulitzer y todo su éxito a nivel de carrera y de legado que pueda haber dejado. Esto hablo del caso de una mujer personal, pero esto nos habla más allá de ella y su historia, de la energía acuario y de lo que Plutón en Acuario en últimas nos puede mostrar y hacia nos puede llevar como colectivo. Entonces el balance en Acuario es distinto al de Libra. El balance en Libra es un balance, un sube como este de los parques de los niños, porque son un elemento frente al otro. Libra son los platillos de la balanza. Esta cosa está... Los platillos de la balanza. Pero en Acuario, el Acuario no es igual que en Libra. Acuario es como esto. ¿Qué creen que es esto? Voy a leer el chat. Bueno, me imagino que algunos sabrán qué es eso. Si saben qué es, lo pueden poner en el chat. Una consola de DJ, exactamente. Es la consola de DJ. Es una tabla de mezcla, de mezclado. Y yo no soy música ni sé de música, pero yo miro eso y yo digo, ¿eso con qué se come? Porque tiene miles de perillas y aparaticos y a mí me parece asombroso las personas, los DJs, las personas que hacen ese tipo de mesas y música con esas tornamesas. O sea, cómo tienen que estar pendientes de cada perilla, de cada cosita para crear una música, una armonía. Y ese es más el balance de Acuario. No es como Libra multidimensional, son muchas cosas y no es, nunca es igual. Nunca es igual porque depende de la melodía que esté sonando o que esté tocando ese DJ o creando ese DJ, el balance necesario, los ecualizadores, las cosas, todo ese mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el DJ? ¿Quién está en control? ¿Ok? En Acuario. Porque no es como Leo. Leo, saben, en la era en Leo, con los tránsitos grandes en Leo, Plutón en Leo, hay todavía gente, nuestros papás, nuestros abuelos, son de Plutón en Leo, nacieron con Plutón en Leo y son gente que se aferra al poder y al control, a la centralización del control, porque Leo es un signo de centralización. En Acuario, ¿quién está en control? Si es el signo opuesto a Leo. El DJ es uno de nuestra propia vida, Acuario, hacernos caer en cuenta de que el DJ somos nosotros. Y aquí me acuerdo de otra película que no se las relaté aquí visualmente, pero que seguramente conocen, de los 80, que se llamó La Historia Sin Fin. ¿Se acuerdan La Historia Sin Fin del niñito Bastian que entraba a leer un libro y en el libro había a Atreyu y al caballo y tenía que salvar a Fantasía y a la emperatriz? Es una historia que todo el que creció en los 80 seguramente conoce y si no, búsquenla, está en YouTube, véanla, es muy bella. Y en esa película uno de los puntos centrales es que el niño, al final, el lector de esa historia, es el que salva Fantasía y no se la cree hasta el último minuto. Pues en Acuario también, no hay más nadie, el plan eres tú. Esto lo he repetido en varias ocasiones, pero es que es cierto, el plan es uno. O sea, si estamos aquí es por algo. Entonces, ¿quién está en control? ¿Quién es el DJ? Eso hay que preguntarnos. Porque si seguimos dejando que el control esté afuera o proyectando que el control esté afuera, es el gobierno, es la economía, es el vecino, estamos desempoderados y
no podemos, o sea, mientras que toda la culpa esté afuera, no podemos tomar responsabilidad ni tomar acción. Y Acuario es un signo activo. Esta es otra autora también muy acuariana con un stellium natal en Acuario, Olga Tokarsku. Me pregunto si en este tiempo será posible encontrar las bases de una nueva historia que sea universal, comprensiva, inclusiva, anclada en lo natural, llena de contextos y al mismo tiempo comprensible. Tal vez debemos confiar en los fragmentos, ya que son los fragmentos los que crean constelaciones capaces de descubrir más y de una manera más compleja la multidimensionalidad. Esta es una frase como para leerla y releerla varias veces, porque también nos habla de la esencia de Acuario. Debemos confiar en los fragmentos, qué poderoso es. Todos, cada uno de nosotros somos un fragmento del todo y somos el todo en sí mismo. Y entender y confiar en que, como dije antes, todas las opiniones son buenas y son sinceras, salir de la polaridad, que es una manifestación de esos vestigios de control de Capricornio, de Piscis, en donde es izquierda o derecha, o socialismo, capitalismo, o yo que sé, a nivel hablando macro, ¿no? Pero en general, o el equipo tal, o el equipo tal, o el político tal, o el político tal. O sea, en el mundo la polarización extrema está, yo creo que en su punto máximo de estiramiento. Y eso es irnos a los extremos en vez de confiar en los fragmentos, en decir, el círculo tiene 360 grados, la periferia son 360 grados. Por eso todos los puntos de vista, todos tienen razón desde su punto de vista y todas las opiniones son buenas si son sinceras. Eso es muy de Acuario. Y es el momento de crear o hacer posible esa nueva historia, no una historia, una nueva narrativa humana en la cual vivir. Plutón está transitando por los signos más lejanos a los domicilios de la luz. Y Capricornio, todavía Plutón está en Capricornio y es el eje Cáncer-Capricornio, le llamamos antiguos a Capricornio, la puerta de la humanidad. Son dos puertas celestialmente misteriosas. Y aquí vamos a ver con esta cita de un libro que se llama Babylonian Starlord, que habla acerca de cómo veían los babilonios las estrellas, de este autor, Gavin White, que él nos explique qué son estas puertas, ¿no? Dice, una de las puertas en la región del solsticio de Capricornio se llama la puerta de los dioses y es el portal a través del cual las almas de los muertos, o sea, las almas viajan de la tierra a la otra vida. Quienes desencarnan, su alma sale por esa puerta de los dioses para desencarnar. Se llama así porque las almas de los difuntos, desvestidas de sus trajes terrenales, retornan a los cielos de donde vienen. Y la otra puerta, localizada en la región del solsticio de Cáncer, fue llamada la puerta de los hombres porque era el portal a través del cual entraban las almas a la tierra para ser nacidas en el reino humano. En este tiempo, o sea, tenemos que pensar, no en este tiempo, sino en general cuando estudiamos astrología, tenemos que pensar siempre en la energía como ejes complementarios. Capricornio, Cáncer. Cáncer es el complemento y es es parte del todo de ese eje. Los signos son ejes y por eso se relacionan, tienen tanta relación. Entonces el arquetipo del anciano en Capricornio siempre está muy vinculado con el arquetipo de la madre en Cáncer. Se muestra también como tema generacional. Es curioso, pues, a nivel de cultura popular, pero es interesante. Por ejemplo, Plutón en Capricornio, desde que empezó una serie, marcó mucho todos esos años, fue Juego de Tronos. ¿Quién no vio Juego de Tronos? Que era literalmente el juego de poderes entre los diferentes reinos. Entonces, hablaba mucho de esos poderes en Capricornio y tal. Pero uno de los personajes centrales de esa serie, muy capricorniana, muy Plutón en Capricornio, era Daenerys, madre de dragones, o sea, una figura matriarcal por excelencia. Lo mismo, un caso un poco más fuerte y más triste, George Floyd, que es un personaje que salió en las noticias, que fue una noticia lamentable en el 2020 en unas protestas en Estados Unidos, un afroamericano, y muere literalmente frente a las cámaras a manos de un policía. O sea, fue muy duro porque no solamente se narró la noticia, sino que se vio la noticia, ¿no?
se vio el hecho pasando frente a las cámaras. Y cuando algo así pasa y cuando algo sacude tan fuertemente la psiquis colectiva, se convierte o refleja un poco el arquetipo. En este caso, este hombre, en ese proceso en el que estaban, llamaba a su madre. O sea, fue muy conmovedor y muy duro de ver, y sacudió mucho. Y es también el poder, el estrangulamiento por parte del policía, la corrupción del poder, Capricornio, Plutón, la sombra de Capricornio, Plutón, y este hombre llamando a su madre, Cáncer, el arquetipo ahí complementario presente, ¿no? Y luego en esta otra película de Anthony Hopkins, The Father, el padre, también es un viejito, y lo vemos a este señor, pues que lo hemos visto toda la vida tan viejito, llamando a su mami con una ternura como si fuera un niño, un bebé, ¿no? Entonces, esto solo como curiosidades culturales que complementan un poco esa mirada arquetipal de lo que se muestra en el mundo, porque es parte de lo que nos está pasando también, ¿no? No solamente a nivel cultural. Esto me hace, por ejemplo, pensar y recordar que en estos tiempos y en esta última década, terapias como la sistémica o las constelaciones familiares que nos hablan de tomar a la madre, de retomar a los ancestros, también han tenido un auge grandísimo y han ayudado a sanar muchísimo colectivamente los procesos psicológicos de la humanidad. Entonces, no solamente a nivel superficial de lo que pueda estar pasando en el mundo, que esto refleja algo que es mucho más grande, ¿no? El eje Leo-Acuario, en contraposición al de Capricornio-Cáncer, que ya dijimos es un eje yang, es un eje activo, son signos de fuego, Leo, de aire, Acuario, y el aire y el fuego están simbolizados por triángulos hacia arriba, son elementos expansivos y por lo tanto son activos, son yang, son masculinos en cuanto a polaridad masculina. Mientras que los signos de tierra como Capricornio y agua como Cáncer son triángulos hacia abajo, son yin, son introspectivos, son de polaridad femenina o receptiva. Entonces el eje Acuario-Leo, que es el que está cambiando con más fuerza cada vez y ahora más con Plutón en Acuario, es más de acción, ¿ok? La última vez que Plutón estuvo en Acuario había una desigualdad social tremenda. Esa época terminó por completo con lo que era el feudalismo y se gestó la semilla de lo que después se desarrollaría como el capitalismo. En ese momento el 1% de la población era el clero, el 1% era la nobleza, que eran las poblaciones más privilegiadas, no pagaban impuestos, tenían la mayor cantidad de riqueza acumulada, y el 98% era el resto que trabajaba para ellos prácticamente. Y actualmente, si miramos el mundo, no hay mucha diferencia. El mundo está muy parecido en ese momento. Y en ese momento, ¿qué pasó? Bueno, primero las independencias que empezaron con los Estados Unidos en América, con Plutón en Capricornio todavía, después la Revolución Francesa y luego el resto de las independencias en América. Fue un momento donde literalmente la guillotina es un símbolo de la Revolución Francesa, porque se cortaba la cabeza a los nobles, a los monarcas, o sea, a Leo. ¿Quién es el monarca? El monarca está en Leo, ¿no? Entonces, Leo tiene una perspectiva, como dije antes, del centro a la periferia. Leo es el sol y el sol está en el centro. El centro tiene un solo punto de vista, es la unión, la unicidad. Y todos tienen que mirar hacia el centro. O sea, en Leo es el spotlight. Cuando le ponemos el foco al actor en el escenario, todos miramos hacia donde está el foco de luz. Mientras que Acuario es la periferia y tiene 360 perspectivas diferentes que miran de la periferia al centro o más allá. Y cada una de esas perspectivas tiene el potencial de convertirse en centro, como dijo Toni Morrison en la cita anterior. Me ubiqué en la periferia o me paré en el abismo, en el borde, y hice de ese borde, lo reclamé como centro. Porque un centro. Carolina, ¿Sí? ya, nos quedamos sin sonido unos segundos. Ya podemos continuar. Vale, decía que ¿quién define el centro? El centro lo definimos nosotros, ¿no? El centro es uno. Cuando uno desarrolla su potencial, se centra en uno mismo y en Acuario todos tenemos ese potencial. No nos metimos esta vez en esta charla con religiones, pero
Si hablamos de Acuario, es el símbolo del Hijo del Hombre, que se menciona incluso en la Biblia, ¿no? Está el Hijo de Dios, el Cristo, es el centro, la figura crística es el Sol en Aries, exaltado en Aries, el centro. Y en Acuario es el Hijo del Hombre, es decir, todos tenemos la posibilidad de alcanzar esa cristalización de la conciencia. Cristo tiene la misma raíz de cristal, de cristalizar, de purificarse al máximo, de alcanzar la mayor luz. Y con el patriarca tiene y último, vamos a grabar. Vale. La vez anterior, que son 248 años antes, fue cuando empezó la revolución científica con Copérnico. Y bueno, no vamos a hablar de esa historia, pero pueden investigar. Y tiene que ver también con rebelarse un poco contra eso de que la Tierra era el centro. Copérnico dijo, no, ya va. Bueno, fueron muchos, pero esa tesis de Copérnico fue la que abrió o empezó esa revolución. El Sol es el centro en realidad y la Tierra gira alrededor. En Acuario, entonces, vamos a hacer en esta parte una comparación, ¿no? De cosas que pasaron la última vez que estuvo Plutón en Acuario y cosas que ya estamos viendo que están pasando hoy en día, para ver cómo pueden seguir, cómo pueden evolucionar a medida que Plutón ingrese realmente en Acuario. Ya se están sintiendo estas cosas porque ya Plutón, pero Saturno y Júpiter en Acuario han hecho de pioneros, como de heraldos de Plutón, y ya esa energía Acuario está en movimiento activamente. Y lo que viene con Plutón es la estabilización de esa energía Acuario en todo su esplendor, en su máximo potencial. Entonces, en esa antigüedad, todo empezó con esta toma de la Bastilla, simbólica, pues no todo empezó ahí, pero fue muy simbólica de esa revolución francesa. Y en este momento también tenemos una especie de revolución con esto de las criptos y la descentralización económica. Como les decía antes, lo que viene es nuevo y no se ha creado o no se ha terminado de establecer o de crear. Entonces, yo personalmente pienso que si vamos a hablar de un nuevo sistema económico en la era de Acuario o en Plutón en Acuario, no va a ser un refrito, una reversión del capitalismo-socialismo. O sea, me parece que esa polaridad está tan gastada que ya tiene que como que mezclarse y salir algo nuevo de ahí. No sé si literalmente mezclarse, lo digo como cuando uno tiene una masa y tiene que volverla a integrar. Pues eso, me parece que está demasiado cortada, separada, polarizada, esa dualidad que se empezó a gestar la última vez que Plutón estuvo en Acuario, de hecho, que ahorita tiene que surgir otra cosa, y la descentralización es otra cosa, es algo distinto, es algo que no es ni socialista ni capitalista, es algo que plantea una forma diferente de entender el dinero como energía. En esa época les quitaron obviamente los privilegios a los nobles al acabar con la monarquía, y obviamente en este momento, yo no sé si ustedes han visto en las noticias, pero cada vez hay más filtraciones de noticias, cada vez hay más que si los Pandora Papers, los Panama Papers, donde se está exponiendo y exponiendo y exponiendo lo ridículo que es las cantidades de dinero que hay retenidas en paraísos fiscales, de capitales retenidos en paraísos fiscales, al mismo tiempo que gran parte de la humanidad está en una pobreza cada vez más absoluta. Entonces, esas diferencias se están empezando a notar, es como que se le está empezando a ver en agua a todo el proceso, y por ahí van a surgir ciertas cosas, ¿no? En esa época se estableció la Declaración de Derechos Humanos, en esta época se está hablando mucho, conspiranoicamente o no, de un nuevo orden. El tema de la guillotina era lo que más miedo daba en ese momento, ¿no? Porque era como que al cortar la cabeza de los monarcas, ¿qué va a pasar? La anarquía va a reinar, va a ser un caos. Y actualmente tenemos también instaurado mucho ese miedo a la distopia, ese mundo distópico en el que, bueno, zombies, la realidad virtual, la biotecnología, o sea, nos han metido como mucho miedo, ¿no? Hacia el futuro, mucho miedo al futuro,
con respecto a para dónde va el mundo. En ese momento surgió la izquierda-derecha. Actualmente es un fenómeno que se está analizando cada vez más desde la pandemia para acá, que se ha llamado la gran renuncia, porque ha sido la renuncia colectiva de muchísima gente al sistema corporativo. La gente está renunciando a sus empleos para emprender, para trabajar por su cuenta, lo que sea, pero hay una gran tasa de renuncia a los empleos corporativos o los empleos de 8 a 12, de 12 a 5, de 1 a 5, o sea, lo tradicional, pues. Entonces, son cosas que se están ya viendo en el mundo, que se están notando y que hablan de ese cambio que viene para las próximas décadas con Plutón en Acuario y de ahí en adelante, porque eso se seguirá profundizando, ¿no? Entonces, recordar, aquí en esta última partecita, estos autores, Mary Shelley, que ella nació con Plutón en Acuario y escribió una obra como Frankenstein o el Prometeo moderno, relevante para estudiar en este momento. Los hermanos Grimm, fíjense que esto de los hermanos Grimm es muy interesante. Ellos también nacieron con Plutón en Acuario en una época donde estaba el imperio de Napoleón Bonaparte, y uno sabe de los hermanos Grimm por los cuentos y las fábulas que escribieron, pero lo que uno no sabe generalmente es que esos cuentos y fábulas eran parte de una resistencia al imperio de Napoleón para guardar la tradición en el folclore. Es decir, escribían los cuentos para que se guardaran las historias en el folclore popular y resistir de esa manera a la colonización, al imperialismo de Napoleón en ese momento, para que no acabara con la cultura de esos países. Entonces, Plutón, por último, también es el renacer del fénix. También nos habla del fénix que renace de las cenizas, ¿no? Son todos esos procesos de transformación profunda que, como dijimos antes, nos pueden llevar a la cristalización o a la iluminación. Pero hay que llegar a eso invisible, que es lo que nos sostiene, sin importar si está en el centro o la periferia. Es decir, el trabajo es individual, y volvemos a la cita que leímos al principio, ¿no? Podremos trabajar juntos como humanidad, como comunidad, como grupo, siendo individuos funcionales, y pues ahí la reflexión es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que asumir en este momento histórico en el que nos toca vivir por alguna razón, en donde el plan somos nosotros, no hay más plan, y tenemos que asumir cómo vamos a envisionar el mundo y cómo vamos a actuar realmente frente a eso. Una cosa es que lo escuchemos aquí, lo conversemos acá, y eso está muy bonito y nos inspira y ay, qué chévere. Otra cosa es cómo llevo yo eso a mi vida realmente, ¿no? Y ahí está el trabajo, como decía también Virgilio en la Eneida, remontar y hacer el trabajo, esa es la labor. Y por último, una frase de Serrano de la Ferrier, que es el fundador de la Gran Fraternidad Universal, donde él nos habla acerca de los acuarianos. ¿Quiénes son los acuarianos? Él habla mucho en sus obras acerca de los acuarianos, porque él habla mucho de la era de Acuario. Él es un precursor de la era de Acuario, un vocero de este nuevo tiempo, de esta nueva energía, de esta nueva cultura para la Tierra. Y él nos dice, henos aquí pues una vez más a las puertas de una nueva gran era, y es el continente americano, América, el elegido para ver el máximo de esta era floreciente, donde como continuación de los toltecas, de los mayas, de los incas, vendrán a inscribirse los acuarianos. Y los acuarianos no se refiere a él como a personas de un grupo, de una comunidad específica, es simplemente las personas que tienen esa visión acuariana del mundo. O sea, todos los que tengan esa visión acuariana del mundo son acuarianos. Toni Morrison es una gran acuariana. Olga Tokarczuk, como se pronuncia su apellido, acuariana. Y no porque tengan planetas en Acuario, sino porque tienen y canalizan la visión de Acuario en el mundo. Entonces, todos podemos ser acuarianos, pero ciertamente hay que prestarle atención. Por eso tomé citas de estas personas con fuerte Acuario en su mapa, porque hay que prestarle atención a la voz de los acuarios, que conocen mejor que nadie esta energía y la canalizan más fácilmente. Y con esto terminamos. Entonces podemos abrir a preguntas, a comentarios. No sé, Patricia, ¿cómo continúa? Sí, perfecto. Gracias, Carolina, por la excelente exposición. Nos ilustraste mucho en forma muy clara y precisa acerca de los nuevos tiempos y de la conciencia que debemos tener para hacernos correspondientes con ellos, como por ejemplo trabajar unidos como grupo, funcionar como individuos. Aquí vamos a dar paso a las preguntas.
Bueno, como las preguntas se fueron formulando con anticipación, muchas de ellas ya se respondieron. Sin embargo, las voy a transmitir, Carolina, para ver si hay algo que complementar o damos paso a la siguiente pregunta. A ver, vamos aquí en orden. Dice, las personas con nodos en Acuario y muchos planetas en Acuario tendrán un papel clave en la historia. Bueno, como lo acabo de decir, ¿no? O sea, no es que es particular específicamente, pero sí, evidentemente, son personas que conocen mejor esa energía porque la tienen de forma natal y la energía se expresa, o sea, esa modalidad se expresa a través de ellos. Entonces, como decía antes, hay que prestarle atención a esas voces. Perfecto. La siguiente dice, ¿qué significa el tener el tránsito actual de Plutón sobre la Luna y el Sol natales? Plutón, ya a nivel personal, en la charla hablamos mucho acerca de lo colectivo. A nivel personal, todo tránsito de Plutón es sumamente transformador, es profundamente transformador. Depende mucho de qué punto del mapa sea el que esté tocando. Obviamente cuando toca la luna, el sol, que son los luminares, es mucho más personal porque es la esencia. Y generalmente son como dijimos antes, Plutón está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro poder porque está más allá del límite visible en el sistema solar. Entonces los tránsitos de Plutón son sí o sí, de ahí no hay cómo esconderse, cómo agacharse, cómo pasar por debajo del tránsito. O sea, nos va a transformar sí o sí, no deja sin transformar lo que toca Plutón a nivel personal. En el caso del Sol nos habla de la identidad de la persona. El Sol es nuestra identidad, nuestro centro de conciencia. Entonces, a lo mejor esa persona necesita vivir un proceso de inframundo, un proceso inframundo, me refiero siempre a esas crisis personales donde tiene que vivirlo para poder brillar después más auténticamente a través de su estado de conciencia, para poder crecer en estado de conciencia. No son fáciles los tránsitos de Plutón, no son para morirse de miedo tampoco, pero exigen un trabajo interno y si no lo queremos hacer, nos obligan a hacerlo, el trabajo interno. Entonces, es mejor cuando uno lo conoce, lo ve venir y se dispone a hacer el trabajo interno que cuando te toca por obligación hacerlo. Y la luna, pues es un punto, es el centro emocional. Entonces tiene mucho que ver con lo que nos toca a nivel emocional, que es que tenemos que transformar allí de nuestro mundo emocional. Perfecto. Bueno, esta pregunta también ha sido resuelta, pero de todos modos la transmito. Dice, ¿qué cambios en la sociedad podría traer Plutón en el 2023? Específicamente en el 2023 habrá que ver, no sé si tanto, porque acuérdense que es un tránsito de 20 años, que ya se está empezando a sentir con todo esto que dijimos antes, por Saturno, por Júpiter en Acuario, ¿no? Con Plutón seguramente se va a profundizar muchísimo más. Acuario tiene mucho que ver con las tecnologías, tiene que ver que ya estamos, ya se está hablando, ¿no? Del metaverso, las realidades, o sea, hay muchos extremos que pueden explorarse desde, y yo pienso que la polaridad esencial en esas próximas décadas tiene que ver con lo transhumano y lo neohumano, o sea, el neohumanismo y el transhumanismo. Todo lo que son la inteligencia artificial y la biotecnología son cosas que están buscando o yendo hacia algo que es transhumano, más allá de lo humano. Y todos, el resurgir de los saberes tradicionales, de la tradición iniciática, de los saberes chamánicos, nos están hablando de un nuevo humanismo. Es decir, no necesitamos ir más allá del humano, necesitamos ir más adentro del humano y hacer trascender lo humano. Entonces, esa es como la polaridad principal a nivel macro que se puede ir presentando de muchas maneras. Y no sé si específicamente en el 2023, pero sí de ahí en adelante. Perfecto. La siguiente pregunta dice, soy Aries con ascendente Capricornio. Este cambio de Plutón a Acuario, ¿cómo me afecta? ¿Qué sugerencias me puede dar? Gracias. Bueno, ahí ya eso requeriría un horóscopo, porque imagínate, si le respondo a ella, le toca responder a todos los signos y se nos va la noche acá. Entonces, ya eso es muy específico, muy personal. Pero sí, lo principal es que si conocen su mapa natal, miren la casa en donde está Acuario, porque esa casa donde está Acuario es donde se va a empezar a sentir más esa transformación. Ya se está sintiendo, ya está Saturno ahí, o sea que ya deben saber de qué se trata. Miren la casa Capricornio también. Plutón ha estado en Capricornio desde el 2008.
comparen de qué manera esos temas de su casa Capricornio se han transformado del 2008 para acá. Y ahí pueden ver el efecto de Plutón. No a todos nos afecta igual en todos los signos. Hay gente que tiene a Acuario, por ejemplo, en una posición más angular en su mapa natal y será con más volumen este tránsito que el de Capricornio de pronto. Pero de alguna manera nos sirve de referencia mirar qué ha pasado en la zona Capricornio de su mapa, que en esa casa, con qué temas se relaciona, cómo se ha transformado esto y cuáles son los temas de la casa Acuario para que puedan entender más o menos por dónde van los tiros, como dicen acá, por dónde va a ir dándose esa transformación en los próximos años. Perfecto, bueno, muchas felicitaciones, qué hermoso presente regalo cultural, gracias Carolina. Aquí hay una pregunta, dice, si cada 12 años que Júpiter entra en la constelación de Acuario, Cumba, entre paréntesis, y se celebra la peregrinación más masiva del planeta, el Maha Kumbh Mela, ¿qué podríamos esperar de las entradas de Júpiter cada 12 años en Acuario cuando Plutón esté en este signo? Sí, que creo que va a ser una, es decir, en 12 años, porque la siguiente ya no va a estar, o sea, como que van a coincidir una vez en Acuario y es más o menos en 12 años. Entonces, seguramente va a ser algo muy bello, muy grande, que será el próximo Kumbh Mela. O sea, este año correspondió al Kumbh Mela, o este 2022, y en 12 años volvemos a tener ese ciclo y ese seguramente va a ser un ciclo bien interesante, bien poderoso. Siempre que Júpiter y Plutón hacen conjunción, hay cosas, lo hablamos el año pasado, o en el 2020 más bien, porque en el 2020 hubo conjunción Júpiter-Plutón, pero en Capricornio. Entonces, la próxima va a ser en Acuario y la siguiente yo creo que ya va a ser, no alcanza a ser en Acuario otra vez, va a ser en el siguiente. Perfecto. Siguiente pregunta, dice, ¿qué requerimos internamente para conectar con esta energía acuariana cuando hay tanta resistencia y miedo a lo diferente a nivel social? Todas las personas tenemos un fragmento de Acuario. Claro, todos tenemos una casa Acuario en nuestro mapa natal, todos tenemos los 12 signos. Yo pienso que el miedo a lo diferente, si te afecta, es porque tú compartes ese miedo. O sea, todo lo que te afecta es porque te refleja. Y ahí hay que estudiar un poco a Jung y el proceso de la sombra. Si no, o sea, yo lo digo por mí, o sea, yo dejé mi carrera, me fui a vivir, a mí nunca me afectó en ese sentido el miedo a qué van a decir o cuáles, o porque quizá mis pruebas son otras, yo tendré otros miedos, pero ese en particular no me afecta tanto. Y hay gente también que no le afecta, uno ve a gente muy excéntrica y muy diferente por ahí que no le afectan lo más mínimo lo que piensen los demás o el miedo que tengan los demás a las diferencias. Entonces, si a ti particularmente te afecta ese miedo, mira a ver qué te está reflejando de ti misma, porque a qué te da miedo, o sea, qué te da miedo a ti de cambiar y de ser diferente. Más que eso, cuando uno lo ve afuera es porque algo tiene que trabajar adentro. Perfecto, bueno, tenemos varias preguntas, vamos a ver si alcanzamos a resolverlas. Algunas de ellas dice, ¿cómo ves la cuadratura Plutón-Plutón que viviremos toda la generación de Plutón en Escorpio en los años venideros? La viví ya porque tengo Plutón en Libra, entonces Plutón en Capricornio le hizo ya cuadratura a mi Plutón. Y eso es algo que todos vivimos alrededor de los 40, 42, 45 años. O sea, es un tránsito de vida que todos vivimos, la cuadratura Plutón al Plutón natal. Plutón no tiene retorno porque a no ser que seamos yogis y vivamos 248 años, no vemos el retorno de Plutón, ni siquiera la oposición, que serían 120 años. Pero sí ese ciclo, el sextil de Plutón, que sucede en los veintitantos, antes de los 26, 23, 24 años, que es una etapa muy bonita donde la gente está generalmente muy entusiasmada con la vida, con empezar su vida profesional, con ejercer su carrera, etcétera, normalmente. Y luego está la cuadratura de Plutón a Plutón natal, que es una etapa de crisis, la crisis de la mitad de la vida, los 40. Entonces, es parte del recorrido de la vida de todos. A todos nos toca vivirlo. Y luego vivimos también en los 50 y tantos el trígono de Plutón a Plutón, que también es muy bonito. Entonces, esos son como los 3 puntos de toque del Plutón al Plutón natal, que son parte del ciclo de la vida para todo el mundo. Gracias. Dice, ¿cómo afectará ese tránsito de Plutón en Acuario teniendo una luna en Acuario? Como ya lo dije antes, es el mundo emocional,
es una transformación profunda del mundo emocional y familiar. Muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos... a ver, aquí hay una afirmación, un comentario, vamos a leerlo. Dice una frase acuariana de Gloria Anzaldúa, escritora chicana. Vivir en las fronteras y en los márgenes, mantener intacta la identidad múltiple y la integridad, es como tratar de nadar en un nuevo elemento, un elemento, entre comillas, extranjero. Acuariana totalmente. Bueno, finalmente vamos con esta última pregunta. Dice, Acuario, casa 4, ingresando Plutón allí, ¿han de ocurrir cambios en el hogar? Probablemente en el hogar, en la zona donde vives, en las relaciones familiares, en todo lo que genera todo tu mundo interior, porque la casa 4 también es el mundo interior, es la vida privada, son los bienes raíces. Y cuando decimos cambio, la gente se asusta, pero no es, o sea, no hay que asustarse con estos procesos, como decía antes, ¿no? Uno los ve venir y uno dice, bueno, ¿qué puedo transformar aquí? ¿Qué riqueza puedo hacer que Plutón me ayude a encontrar? Porque Plutón finalmente después de su tránsito nos ayuda a encontrar tesoros. O sea, Plutón puede ser la retroexcavadora que mueve la Tierra y genera un caos y saca, pero al final encuentra un tesoro por allá en el fondo de la Tierra. Entonces, hay que ver esos cambios hacia qué tesoro te van a llevar. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Carolina, muchísimas gracias por esta excelente exposición. A ustedes, gracias por su asistencia. Recordemos nuestras redes sociales en Instagram, @gfu.studium, canal de Telegram, GFU Studio, el correo gfu.studium@gmail.com y la página web www.granfraternidaduniversal.org. Debemos hacer un anuncio y es que por razones técnicas debemos suspender la programación de mañana. Teníamos una clase de yoga y pues el docente tiene problemas con la parte técnica, entonces les invitamos a estar muy atentos porque vamos a tener unas clases de yoga gratuitas la próxima semana. También les extendemos la invitación a inscribirse diligenciando el formulario que aparece adjunto a la programación que ustedes recibieron. Igualmente en el chat estamos enviando el link del formulario, ya lo pueden consultar en el chat, para actualizar nuestra base de datos y así ustedes puedan tener la programación mes a mes. Un saludo fraterno y los esperamos el sábado. Gracias.